Mi prometido exigió que firmara un acuerdo prenupcial para proteger su herencia, pero nunca imaginó que yo era más rica que él. Me llamo Camila Rivas y, aunque hoy puedo decir que tengo éxito y una vida llena de logros, mis orígenes están lejos de ser extraordinarios. Nací en San Vicente del Sur, un pequeño pueblo donde todos se conocían y las oportunidades eran tan escasas como el agua en las sequías de verano. En mi infancia, aprendí que el esfuerzo era una obligación, no una opción. Mis padres, Ricardo y Emilia, eran personas humildes, trabajadoras, y con una inquebrantable fe en que la educación podría sacarnos de la pobreza. Mi padre era mecánico en un taller modesto, y mi madre cosía ropa para las vecinas del barrio mientras cuidaba de mí y de mis 2 hermanos menores. En San Vicente, el futuro para las mujeres parecía estar trazado desde que nacías. Las chicas de mi edad solían dejar la escuela a los 15 o 16 años para casarse con el chico del pueblo que tuviera un trabajo más o menos estable. Las que no encontraban marido a tiempo se quedaban atrapadas en la casa de sus padres, cuidando a los hermanos menores, cocinando, y esperando que alguien llegara a rescatarlas. Yo nunca quise eso para mí. Desde pequeña, algo dentro de mí ardía con la certeza de que estaba destinada a algo más grande. No sabía exactamente qué, pero lo sentía con tanta fuerza que era imposible ignorarlo. Mis padres, aunque amorosos, tenían sus dudas. Mi madre solía decir: Camila, una mujer educada es admirable, pero una mujer casada es respetada. No te olvides de eso. Mi padre, aunque más comprensivo, también estaba preocupado. Hija, no te desgastes soñando demasiado alto. San Vicente no perdona a quienes buscan lo imposible. Sin embargo, yo no podía conformarme. Durante mis años en la escuela secundaria, me obsesioné con la idea de obtener una beca para ir a la universidad. Estudiaba de día, ayudaba a mi madre con sus costuras por la tarde, y pasaba las noches enteras leyendo libros prestados. Mi esfuerzo dio frutos cuando gané una beca completa en una universidad prestigiosa de la capital. Salir de San Vicente fue como abrir una puerta hacia un mundo completamente nuevo. En la universidad, me enfrenté a desafíos que jamás imaginé. Venir de un lugar pequeño y de una familia humilde me hizo sentir fuera de lugar. Mis compañeros hablaban de viajes al extranjero, de empresas familiares y de oportunidades que yo ni siquiera podía concebir. Durante los primeros meses, sentí que no encajaba, pero en lugar de dejarme intimidar, lo usé como combustible para trabajar aún más duro. Pronto, descubrí mi pasión por el marketing digital. Me fascinaba la idea de poder conectar marcas y personas a través de las palabras, las imágenes y las emociones. Tras graduarme, conseguí un empleo en una pequeña agencia de publicidad. Allí trabajé sin descanso, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio. Sin embargo, mi verdadera oportunidad llegó cuando decidí arriesgarlo todo y emprender mi propio proyecto. Con los pocos ahorros que tenía y un préstamo que me aprobó el banco después de muchas negativas, fundé mi empresa. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Dormía poco, trabajaba largas horas y me enfrentaba constantemente al miedo de fracasar. Pero poco a poco, los clientes empezaron a llegar, y con ellos, el éxito. A los 30 años, había logrado convertir mi empresa en una de las más importantes del país en el sector del marketing digital. Ganaba más dinero del que jamás pensé posible. Tenía una casa moderna en un barrio exclusivo de la capital y un auto que me recordaba cada día cuánto había avanzado. Pero había algo que faltaba. El amor. No importaba cuánto lograra en el ámbito profesional, mis relaciones personales siempre parecían estar condenadas al fracaso. Salí con hombres que se sentían intimidados por mi éxito, como si el hecho de ganar más dinero o ser más ambiciosa que ellos los hiciera menos hombres. Otros intentaron usarme para sus propios fines, interesados más en lo que podían obtener de mí que en quién era yo realmente. Me acostumbré a la soledad, convenciéndome de que quizás el amor no era para mí. Hasta que conocí a Esteban. Todo cambió aquella noche en que asistí a una gala benéfica organizada por una fundación cultural. Yo estaba allí como invitada especial para dar una charla sobre la importancia de la inclusión en el mundo empresarial. Vestía un elegante vestido negro y llevaba el cabello recogido en un moño sencillo. Recuerdo que me sentía poderosa, como si todo lo que había luchado por conseguir finalmente tuviera sentido.
En un momento de la noche, mientras charlaba con algunos de los organizadores, Esteban se acercó a mí. Era alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, y con una sonrisa que parecía diseñada para derretir corazones. Se presentó con una seguridad que me desconcertó y me dijo: Camila Rivas, ¿cierto? Te he estado observando toda la noche, y no podía irme sin presentarme. Soy Esteban Morales. Su voz era suave, pero con un tono firme que denotaba confianza. Me dijo que trabajaba en la empresa familiar, que se dedicaba al sector inmobiliario, y que soñaba con independizarse para abrir su propio negocio. Hablaba con pasión sobre sus metas, y algo en su forma de expresarse me cautivó. Era la primera vez en mucho tiempo que un hombre parecía interesado genuinamente en mí, no en mi dinero ni en mi éxito. Esa noche, bailamos, reímos y hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Los meses que siguieron fueron como un sueño. Esteban me colmaba de atención y detalles. Me enviaba flores al trabajo, organizaba cenas románticas, y siempre tenía las palabras justas para hacerme sentir especial. Por primera vez en años, bajé la guardia y permití que alguien se acercara a mi corazón. Sin embargo, no todo era perfecto. Esteban venía de una familia acaudalada y tradicional, con valores conservadores que chocaban con mi visión moderna de la vida. Su madre, Elena, era la encarnación de la condescendencia. Desde el primer momento en que la conocí, dejó claro que no me consideraba adecuada para su hijo. Sus comentarios eran sutiles, pero cargados de veneno. Es admirable lo que has logrado, Camila. Aunque, claro, una mujer sola tiene que trabajar el doble para destacar. Su hermana, Fernanda, no era mejor. Era una mujer frívola y superficial, que no perdía oportunidad para recordarme que yo no pertenecía a su círculo. Camila, deberías considerarte afortunada. Mi hermano nunca ha estado con alguien de tu tipo. Al principio, soporté todo por amor a Esteban. Me decía a mí misma que las cosas mejorarían con el tiempo, que eventualmente su familia me aceptaría. Pero en el fondo, empezaba a dudar. ¿Podía construir un futuro con alguien cuyo entorno me hacía sentir constantemente fuera de lugar? Fue en medio de estas dudas cuando Esteban me propuso matrimonio. La pedida fue sencilla pero emotiva, en la privacidad de mi casa. Con lágrimas en los ojos, acepté, convencida de que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Sin embargo, no sabía que ese sería el inicio de los problemas, y que las pequeñas señales de alarma que había ignorado pronto se convertirían en algo imposible de pasar por alto. Los preparativos para la boda avanzaban con la precisión de un reloj, pero en lugar de sentirme emocionada por el gran día, comenzaba a notar una ligera incomodidad que no lograba sacudirme. Entre las reuniones para elegir flores, el menú de la recepción y las interminables visitas a probadores de vestidos, Esteban parecía más distante. Aunque era cariñoso en público, en privado había algo distinto, como si sus palabras estuvieran cargadas de un peso que antes no tenían. Una tarde, mientras revisábamos las invitaciones, su voz cortó el aire como una daga. Camila, tenemos que hablar de algo importante. Dejó a un lado las tarjetas de invitación y me miró con una seriedad que nunca había visto en él. Me tensé de inmediato, presentí que lo que venía no sería agradable. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi familia insiste en que firmes un acuerdo prenupcial, dijo, directo, como si estuviera cerrando un trato de negocios. Hizo una pausa y añadió, es para proteger la herencia. No es nada personal, solo una formalidad. Nada personal. Qué fácil era para él decirlo. Mi mente se detuvo por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sentí como una ola de emociones chocaba contra mí, incredulidad, dolor, humillación. ¿Una formalidad? ¿Acaso nuestro amor era tan frágil que necesitaba ser blindado por un contrato legal? ¿Eso te preocupa?, pregunté, fingiendo tranquilidad, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Y no es que me preocupe, es solo, vaciló, buscando las palabras correctas. Mi familia siempre ha sido muy cuidadosa con este tipo de cosas. Ya sabes cómo son. Sabía perfectamente cómo eran. Desde el principio,
Elena y Fernanda no habían perdido oportunidad para hacerme sentir que yo no era digna de estar con Esteban. Y ahora, este acuerdo prenupcial no solo confirmaba sus sospechas, sino que también era una declaración clara: yo era una intrusa en su mundo. Claro, Esteban. Si eso te hace sentir mejor, lo firmaré, respondí finalmente, con una sonrisa controlada. Él pareció aliviado, como si acabara de quitarse un peso de encima. Me besó la frente y dijo: sabía que entenderías. Eres increíble, Camila. Lo que no sabía era que yo tenía un plan. Esa noche, mientras me sentaba sola en mi sala con una copa de vino en la mano, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Mi empresa, mi mayor logro, era mi secreto mejor guardado. Aunque tenía una presencia pública como empresaria, nunca alardeé de mi éxito. La mayoría de las personas asumían que tenía un negocio modesto, y yo nunca corregí esa impresión. Había aprendido a no llamar demasiado la atención. Después de todo, en este mundo, el poder reside en lo que otros no saben de ti. Sin embargo, este momento era diferente. El acuerdo prenupcial no solo era un insulto, sino una declaración de guerra. Esteban y su familia me estaban subestimando, y eso era un error que les costaría caro. Al día siguiente, me reuní con mi abogado, Luis, un hombre de confianza que había estado conmigo desde los primeros días de mi empresa. Cuando le conté lo sucedido, frunció el ceño y revisó los documentos que la familia de Esteban había enviado. Esto es excesivo, Camila, dijo, pasando las hojas con rapidez. No solo quieren proteger la herencia familiar, sino que están asegurándose de que no tengas derecho a absolutamente nada, ni siquiera a lo que construyas durante el matrimonio. Su tono era frío, pero directo. ¿Qué opinas? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. O podrías rechazarlo, pero eso abriría una brecha con Esteban. Sin embargo, firmarlo no significa que estés en desventaja. Siempre y cuando mantengas tus activos protegidos y separados, ellos no tendrán acceso a tu patrimonio. Asentí lentamente. Entonces lo firmaré, dije, con una resolución que incluso me sorprendió. Luis levantó una ceja, pero no cuestionó mi decisión. Lo que él no sabía era que tenía algo más en mente. Los días que siguieron fueron incómodos. Aunque Esteban parecía satisfecho con mi disposición a firmar el acuerdo, yo podía notar que algo en nuestra dinámica había cambiado. Sus llamadas se volvieron más breves, y sus visitas más espaciadas. Cuando estábamos juntos, su atención se desviaba constantemente hacia su teléfono. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante elegante, decidí abordarlo. Esteban, ¿todo está bien? Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Te noto distante. Desde que hablamos del acuerdo, siento que algo ha cambiado. Negó con la cabeza, sonriendo con aparente sinceridad. No es eso, Camila. Es solo que tengo muchas cosas en la cabeza. Los negocios de mi familia están pasando por un momento complicado. ¿Complicado cómo? Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay algunos problemas financieros. Nada grave, pero mi padre está preocupado. Asentí, aunque algo dentro de mí no encajaba. Esteban siempre había sido un hombre seguro, confiado, pero ahora parecía estar ocultando algo. Decidí no insistir, al menos por el momento. Días después, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre que me llamó la atención. Era del bufete de abogados de la familia Morales, con una copia oficial del acuerdo prenupcial. Lo leí detenidamente, página por página, y con cada cláusula sentí cómo se encendía una llama de indignación en mi interior. El documento estipulaba que, en caso de divorcio, no tendría derecho a nada de la fortuna de Esteban, ni siquiera a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Además, cualquier propiedad que él comprara sería automáticamente suya, mientras que las mías debían declararse por separado. Era como si estuvieran anticipando que la relación fracasaría y querían asegurarse de que yo no pudiera beneficiarme de ello. Cerré el sobre con un suspiro. No había vuelta atrás, y no planeaba discutirlo con Esteban.
Había aceptado su propuesta con una sonrisa porque sabía que tenía las cartas ganadoras. Mi patrimonio, cuidadosamente protegido por años, valía mucho más que todo lo que la familia Morales trataba de preservar con este contrato. En ese momento, entendí que esto no se trataba solo de un acuerdo legal. Era un juego de poder. Y si ellos querían jugar, yo estaba más que lista para vencerlos. Poco después, mientras Esteban seguía inmerso en sus reuniones y llamadas, yo comencé a mover mis piezas. Contraté a un investigador privado, un contacto que había utilizado en otras ocasiones para asuntos de negocios. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre los movimientos financieros de la familia Morales. Si estaban en problemas, quería saber exactamente qué tan graves eran. Los días pasaron, y mientras esperaba los resultados, mantenía una fachada impecable. Asistía a los eventos familiares con Esteban, sonreía a Elena y Fernanda, y fingía ignorar sus comentarios condescendientes. Pero por dentro, me preparaba para lo inevitable. Sabía que este acuerdo prenupcial no era más que el comienzo de algo mucho más grande. Lo inesperado no había sido la exigencia de Esteban, sino lo que yo estaba a punto de descubrir, que la familia Morales no solo estaba en problemas financieros, sino que estaban dispuestos a usarme como su salvavidas. Y eso, por supuesto, no iba a suceder. No pasó mucho tiempo después de firmar aquel acuerdo prenupcial cuando las cosas comenzaron a cambiar entre Esteban y yo. Lo que antes era calidez y complicidad se transformó en distancia y frialdad. Las noches que solíamos pasar juntos planeando nuestra vida ahora las dedicaba a largas reuniones familiares. Al principio traté de justificarlo, pensando que quizá los problemas financieros de los que me había hablado lo estaban afectando. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo oscuro que se gestaba fuera de mi vista. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, llegó un mensaje a mi correo personal. El remitente era anónimo, pero el contenido era devastador. Una serie de fotografías de Esteban cenando con otra mujer. En las imágenes, él le tomaba la mano, sonreía de una manera que había creído reservada solo para mí, y la miraba con la misma intensidad que solía mirarme cuando estábamos enamorados. Sentí que me faltaba el aire. Pasé varios minutos contemplando esas fotos, incapaz de moverme. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, quizás sea una reunión de negocios, tal vez alguien está intentando sabotear nuestra relación. Pero las imágenes no mentían. Lo que veía era íntimo, demasiado personal para ser un encuentro profesional. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, lo esperé en el comedor, con las fotos impresas sobre la mesa. Lo vi entrar con su actitud despreocupada, pero cuando vio mi expresión y las fotos frente a mí, algo en su rostro cambió. ¿Qué es esto, Esteban? Pregunté con una calma que no sentía, mi voz contenida por un hilo de furia. Él se acercó lentamente, mirando las imágenes con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿De dónde sacaste esto? Y dijo, como si esa fuera la verdadera cuestión, en lugar de lo que estaba haciendo en las fotos. Eso no importa. Lo que importa es que me expliques por qué estabas con otra mujer, en una cena que claramente no era de negocios. Negó con la cabeza y se rió, una risa seca y nerviosa que solo encendió más mi enojo. Camila, esto es ridículo. Alguien está intentando envenenarte contra mí. ¿De verdad vas a creer en unas fotos fuera de contexto? ¿Fuera de contexto? Repliqué, levantando una de las imágenes donde se veía claramente cómo se inclinaba hacia ella para besarla en la mejilla, un gesto que parecía más íntimo de lo que él pretendía. Esto no parece un maldito malentendido. Su expresión cambió de la defensiva al ataque. ¿Sabes cuál es tu problema, Camila? Eres paranoica. Siempre tienes que controlar todo. Por eso nadie soporta estar contigo. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero no dejé que lo viera. En lugar de gritar o llorar, lo miré fijamente, desafiándolo. No soy paranoica, Esteban. Simplemente no soy idiota. Él salió de la habitación dando un portazo, dejando tras de sí el eco de una verdad que ambos sabíamos. No podía defenderse porque las fotos eran irrefutables. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Mientras trataba de mantener la compostura, su madre y su hermana intensificaron sus ataques.
Elena comenzó a visitarnos con mayor frecuencia, y sus comentarios, antes velados, se volvieron abiertamente hirientes. Camila, una mujer de tu origen debería sentirse afortunada de estar con alguien como Esteban. ¿No crees? Me decía con una sonrisa falsa mientras sorbía su té. Fernanda, por su parte, no se molestaba en disfrazar su desdén. Mi hermano merece algo mejor. Siempre lo hemos dicho en la familia, pero él insiste en pensar que puedes cambiar. No respondía a sus provocaciones, pero cada palabra se clavaba en mi piel como una espina. Ellas pensaban que me estaban debilitando, pero en realidad, me estaban dando la motivación que necesitaba para enfrentar lo que venía. Mientras tanto, Esteban continuaba alejándose. Las pocas veces que estaba en casa, se encerraba en su estudio o salía con excusas vagas. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme esperando a que las cosas se desmoronaran por completo. Contraté a un investigador privado, el mismo que me había ayudado a descubrir los movimientos financieros de sus padres semanas atrás. Esta vez, le pedí que siguiera a Esteban y documentara todo lo que pudiera sobre sus actividades fuera de casa. No tardé mucho en obtener resultados. Una semana después, me reuní con el investigador en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegó, llevaba un sobre manila que depositó frente a mí con una expresión seria. Camila, lo que encontré no es fácil de digerir, pero creo que necesitas saberlo. Abrí el sobre con manos temblorosas y comencé a revisar el contenido. Además de más fotografías de Esteban con la misma mujer, había registros financieros que me dejaron helada. Esteban no solo me estaba engañando, sino que también había estado desviando dinero de nuestras cuentas compartidas para financiar sus escapadas con ella. Había facturas de hoteles, cenas lujosas, incluso un recibo de una joyería donde había comprado un costoso collar. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que probablemente esa joya no era para mí. Pero eso no era todo. Entre los documentos también había pruebas de que Esteban había estado utilizando mi nombre como aval para solicitar préstamos personales, sin mi consentimiento. Las cantidades no eran pequeñas, y aunque mi patrimonio estaba protegido, esto podía poner en riesgo mi reputación profesional si salía a la luz. ¿Qué más tienes? Le pregunté al investigador, tratando de mantener la compostura. Lo suficiente para armar un caso sólido en tu contra si decides confrontarlo. Pero también lo suficiente para destruirlo si juegas tus cartas correctamente. Esa noche, Esteban llegó a casa tarde, como de costumbre. Yo lo esperaba en la sala, con los documentos del investigador esparcidos sobre la mesa de café. Cuando me vio, palideció. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque era evidente que sabía exactamente de qué se trataba. Y esto es la prueba de que no solo me estás engañando, sino que también estás robando de nuestras cuentas y usando mi nombre para tus propios fines. Intentó negarlo, pero sus palabras eran débiles, vacías. Camila, esto no es lo que parece. Lo interrumpí, levantando una de las facturas de la joyería. Ah, no. Entonces explícame esto. ¿Para quién era este collar, Esteban? Porque claramente no era para mí. Su silencio fue todo lo que necesité para confirmar lo que ya sabía. En ese momento, algo en mí cambió. La Camila que había soportado sus mentiras, las humillaciones de su familia, y la traición que ahora se desplegaba frente a mí, murió. En su lugar, nació alguien más fuerte, más decidida. Sabía que no podía destruirlo en ese instante, pero tampoco iba a dejar que saliera ileso de esto. Este era solo el comienzo, y yo estaba dispuesta a jugar hasta el final. La cena para anunciar nuestro compromiso estaba decorada con un lujo que rozaba lo ostentoso. Candelabros de cristal, arreglos florales que parecían haber sido arrancados de un jardín celestial, y un menú que probablemente había costado más que el salario mensual de muchas personas. Todo estaba diseñado para impresionar, para reafirmar la posición de los Ortega como una de las familias más acaudaladas y respetadas de la región. Los invitados comenzaron a llegar puntuales, vestidos con atuendos que gritaban elegancia. Había socios importantes del padre de Esteban, viejos amigos de la familia, y algunos rostros desconocidos que supuse eran aliados estratégicos de sus negocios. Yo, en cambio, llevé un vestido negro sencillo, pero perfectamente entallado, acompañado de un collar discreto.
Sabía que no necesitaba adornos para brillar esa noche. Lo que planeaba hacer hablaría por sí solo. Esteban estaba radiante, o al menos pretendía estarlo. Saludaba a los invitados con su característica sonrisa encantadora, la misma que alguna vez me había deslumbrado. Me miraba de vez en cuando, como si todo estuviera bajo control, como si yo fuera a comportarme como la prometida dócil que esperaba que fuera. Elena y Fernanda se movían entre los invitados como si fueran anfitrionas de una gala real. Las escuché murmurar entre ellas mientras me lanzaban miradas cargadas de desprecio. No me importó. Esa noche, todo cambiaría. Cuando todos estuvieron sentados y los camareros comenzaron a servir el primer plato, el padre de Esteban, don Ignacio, se levantó para ofrecer unas palabras. Queridos amigos y familia, comenzó con su voz grave y solemne, estamos aquí para celebrar la unión de mi hijo Esteban y su prometida, Camila. Elena esbozó una sonrisa que parecía más un tic nervioso que un gesto de felicidad genuina. Su mirada se dirigió a mí, y pude ver el desdén oculto tras sus ojos. Estamos emocionados de darle la bienvenida a nuestra familia, Camila. Sabemos que con esta unión no solo se fortalecen nuestros lazos personales, sino también nuestro legado. Elena levantó su copa, seguida de todos los presentes, mientras yo mantenía la mía firmemente en la mesa. Mi corazón latía con fuerza, pero no por nerviosismo, sino por la adrenalina que sentía al saber lo que estaba a punto de hacer. Cuando el brindis terminó, me puse de pie, alisándome el vestido con calma. Y gracias, don Ignacio, por esas palabras tan amables. Y gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar este momento tan especial para Esteban y para mí. Hice una pausa, dejando que el silencio se instalara en la sala. Todos me miraban, expectantes. Sin embargo, antes de continuar con esta celebración, creo que es el momento perfecto para aclarar algunas cosas importantes. Noté cómo el rostro de Esteban se tensaba. Sus ojos buscaron los míos, tratando de descifrar mis intenciones, pero no le di tiempo para reaccionar. En las últimas semanas, he sentido cierta resistencia por parte de algunos miembros de esta familia, dije, mirando a Elena y Fernanda directamente. Ellas fruncieron el ceño, pero no dijeron nada. Y aunque he intentado no tomarlo de manera personal, creo que es justo que todos aquí sepan quién soy realmente. Con movimientos deliberados, saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Aquí tengo un resumen detallado de mis finanzas personales, propiedades e inversiones. Abrí el sobre y saqué varios documentos que coloqué frente a don Ignacio, asegurándome de que los demás invitados pudieran verlos también. Mi empresa, como muchos saben, comenzó desde cero. Pero lo que quizá no saben es que hoy en día tiene un valor neto que supera ampliamente los $100 millones. El murmullo comenzó de inmediato. Los socios de don Ignacio intercambiaban miradas sorprendidas, mientras Elena y Fernanda parecían petrificadas. Eso incluye propiedades en diferentes partes del país, inversiones diversificadas en mercados internacionales, y una estabilidad financiera que, sinceramente, no requiere de la herencia familiar que tanto se ha esforzado por proteger. Elena fue la primera en reaccionar. Eso no prueba nada, dijo con un tono cortante. El dinero no define el carácter. Tienes toda la razón, Elena, respondí con una sonrisa fría. Y es por eso que quiero mostrarles algo más. Me giré hacia un camarero que había estado esperando discretamente en una esquina. Él asintió y apagó las luces de la sala. En la pantalla gigante que decoraba una de las paredes, comenzaron a proyectarse imágenes y videos. Las primeras eran de Esteban en su romántica cena con otra mujer, tomándole la mano, besándola en la mejilla. Luego vinieron los recibos de las joyas, las reservas en hoteles de lujo, y finalmente, los registros financieros que demostraban cómo había estado desviando dinero de nuestras cuentas compartidas. La sala quedó en completo silencio, salvo por el sonido de las pruebas que seguían deslizándose por la pantalla. Cuando terminó, encendieron las luces de nuevo. Este es el hombre que ustedes querían proteger con un acuerdo prenupcial, dije, mi voz resonando con una mezcla de firmeza y decepción. El mismo hombre que no solo me ha traicionado, sino que también ha puesto en riesgo mi nombre y reputación. Esteban se levantó de golpe, su rostro rojo de ira. ¿Que esto es un ataque?
Te estás manipulando la información para hacerme quedar mal. Lo miré con calma, dejando que su desesperación hablara por él. ¿Manipulando? Repliqué. Las fotos, los videos, los registros bancarios, todo eso es manipulación, ¿Esteban? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos miraban a Esteban con desaprobación, mientras que otros evitaban hacer contacto visual. Elena se levantó, intentando salvar la situación. Camila, esto no es apropiado. Resolver estos asuntos en privado sería lo mejor para todos. ¿Privado? Repliqué, levantando la voz lo suficiente para que todos me escucharan. Lo siento, Elena, pero he sido humillada y traicionada en privado durante demasiado tiempo. Ahora es momento de que la verdad salga a la luz. Fernanda se puso de pie, cruzándose de brazos con una mirada desafiante. Siempre supe que eras una oportunista, dijo con desprecio. Te estás aprovechando de mi hermano y ahora lo estás destruyendo frente a todos. La miré, dejando que mis palabras salieran con la frialdad de un bisturí. Oportunista sería quedarme callada, Fernanda. Pero como puedes ver, no necesito aprovecharme de nadie. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Esteban, Elena y Fernanda quedaron expuestos, sin posibilidad de defenderse. Don Ignacio, que había permanecido callado todo el tiempo, se aclaró la garganta y miró a su hijo con desaprobación. Esteban, ¿es cierto todo esto? Esteban bajó la mirada, incapaz de responder. Eso es todo lo que necesitaba saber, dijo don Ignacio, con un tono frío y definitivo. Me volví hacia los invitados, mi postura recta y mi cabeza en alto. Gracias a todos por venir. Espero que disfruten de la cena. Yo, por mi parte, ya no tengo razones para quedarme. Tomé mi bolso y salí de la sala con la dignidad intacta, dejando atrás un salón lleno de rostros incrédulos y 3 personas cuyo mundo acababa de desmoronarse. El anuncio de la cancelación de la boda fue como una bomba que estalló en el círculo social de los Ortega. La familia trató de manejar la situación con discreción, pero no había manera de contener el escándalo. Las pruebas que expuse esa noche se filtraron a la prensa a través de fuentes anónimas, y en cuestión de días, los nombres de Esteban, Elena y Fernanda estaban en boca de todos. Esteban intentó arreglar las cosas conmigo. Me buscó varias veces, primero con súplicas y lágrimas, luego con excusas y finalmente con amenazas veladas. Camila, esto no tiene que terminar así. Podemos arreglarlo. Lo que pasó fue un error. Yo te amo. Su voz temblaba, y aunque alguna vez esas palabras habrían significado todo para mí, ahora solo me causaban indiferencia. Lo miré fijamente, permitiéndole sentir el peso de mi desprecio. Amor. Respondí, mi tono frío como el hielo. No sabes lo que significa esa palabra. Y no necesito tus disculpas. Lo único que quiero de ti es que te alejes de mi vida. Al ver que no lograría convencerme, su rostro se transformó en una mueca de resentimiento. No creas que esto se va a quedar así, Camila. Mi familia y yo no vamos a permitir que destruyas nuestra reputación. Solté una risa seca, cargada de seguridad. ¿Tu reputación? ¿Crees que tienes algo que proteger después de todo esto? Intenta desacreditarme si quieres, Esteban. Te prometo que tengo más pruebas que podrían enterrarte a ti y a tu querida familia para siempre. Y así, terminó la última conversación que tuve con él. El escándalo no solo dañó la imagen de los Ortega, sino que desenterró más suciedad de la que siquiera yo había imaginado. Investigaciones financieras revelaron que Esteban había estado involucrado en prácticas fraudulentas en las empresas de su familia. Había desviado fondos no solo de nuestras cuentas, sino también de proyectos empresariales importantes, lo que dejó a varios socios furiosos. Las consecuencias fueron inmediatas. La reputación de la familia quedó destruida en el ámbito empresarial. Socios de larga data rompieron acuerdos, los bancos les negaron financiamiento, y varias de sus propiedades tuvieron que ser vendidas para cubrir deudas millonarias. Elena y Fernanda, quienes siempre habían vivido en un mundo de lujo y privilegios, se enfrentaron a una realidad para la que no estaban preparadas. La mansión familiar, símbolo de su estatus, fue puesta en venta.
Escuché que Elena lloró durante días al enterarse de que tendría que mudarse a una casa mucho más modesta. Fernanda, quien siempre se había jactado de su superioridad, se encontró aislada. Sus amigas, que antes la seguían ciegamente, comenzaron a distanciarse. Después de todo, en su mundo, la caída en desgracia era contagiosa. Esteban, por su parte, se convirtió en un paria. Ninguna mujer quería relacionarse con él después de que su historial de infidelidades y fraudes se hiciera público. Sin dinero ni aliados, comenzó a trabajar en un pequeño despacho de su primo lejano, una posición muy por debajo de lo que alguna vez tuvo. Mientras ellos se hundían, yo ascendía. La venta de mi empresa fue un éxito rotundo. Recibí una oferta que superaba todas mis expectativas, y, con el dinero en mano, decidí que era hora de empezar de nuevo, lejos de la toxicidad que había soportado. Compré una casa en una ciudad costera, con vista al mar, donde las olas me recordaban la libertad que había recuperado. No solo era hermosa, sino también un símbolo de todo lo que había logrado por mi cuenta. Me dediqué a viajar y a invertir en proyectos que realmente me apasionaban. También me tomé el tiempo para cuidar de mí misma, física y emocionalmente. Por primera vez en años, sentí una paz que no sabía que necesitaba. No tardé en conocer a personas que realmente valoraban mi esencia y no mi éxito. Aunque no buscaba una relación, dejé abierta la puerta al amor, esta vez con la certeza de que nunca volvería a conformarme con menos de lo que merezco. A veces, me llegaban noticias de los Ortega. Escuché que Esteban intentó iniciar un negocio por su cuenta, pero fracasó estrepitosamente. Elena, ahora una sombra de la mujer arrogante que solía ser, vivía en una especie de exilio social, mientras Fernanda trabajaba en un empleo modesto para cubrir sus gastos. Nunca me regodeé en su desgracia, pero tampoco sentí pena. Sabía que cada uno de ellos estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Una tarde, mientras tomaba un café en mi terraza, recibí un mensaje inesperado. Era de Esteban. Camila, lamento todo el daño que te hice. Nunca debí permitir que mi familia te tratara así. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo leí en silencio y luego lo borré sin responder. No porque guardara rencor, sino porque su perdón ya no tenía importancia. Había cerrado ese capítulo de mi vida. Hoy, vivo con una certeza inquebrantable. No importa cuánto intenten otros derribarte, siempre tienes el poder de levantarte más fuerte. Mi historia no fue solo una lección para los Ortega, sino también para mí misma. Aprendí a valorar mi dignidad por encima de cualquier relación, a defenderme cuando otros intentan aplastarte, y a reconocer que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y cuando lo hace, no necesitas venganza. La vida se encarga de ajustar las cuentas.